Permítame, voy a traer agua. Qué pena con ustedes. Ya. Es que yo la tenía lista, sino que se me olvidó. Bueno, listo. La palabra, vamos a ver esa palabra. Cuando yo le comentaba a mi esposa y aún a mi hija mayor, ¿dónde estaba la palabra? Hicieron ush. Ustedes van a ver si hacen también lo mismo. Está en Job 1. Pero no, yo cuando la veía y con el concepto que ellas o todos tenemos de Job, porque sabemos qué le pasó a Job, ¿no es cierto? Y en ese capítulo también recordamos que Job fue probado y vemos en el 2 igualmente. Pero el Señor lo que me hacía ver es que no debemos perder nuestra confianza en Él. En el primer versículo dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vemos unas características que nos muestra la Biblia de quién, de Job. Las primeras características, que era un hombre perfecto. ¿Perfecto delante de quién? Delante de los ojos de Dios. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Si nosotros estamos siendo perfectos delante de los ojos de Dios, no nos debe preocupar la situación. Era un hombre recto, o sea, caminaba derechito delante de Dios, delante de las cosas de Dios. Temeroso de Dios, o sea, hay que tenerle miedo a Dios, hay que correr, ¿no es cierto? Era un temor reverente, él sabía a quién servía, a quién adoraba, a quién glorificaba. Y dice también que era apartado del mal. Esas son 4 características que tenía Job y que le gustaban ¿a quién? A Dios. Y lo vamos a ver por qué. También habla de cómo él era prosperado tanto en su espíritu, en su alma, como en todo lo que lo rodeaba. Porque ¿qué tenía? Tenía 7,000 ovejas. Tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. O sea, imaginémonos eso, este hombre no tenía de qué preocuparse financieramente, pero siempre agradó a Dios. Bueno, digamos que, no, pues sí, a Job le iba bien porque pues tenía todo. Vamos a ver y conocemos la historia de Job, qué le pasó. Y dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. ¿Cuántos hijos tenía Job, según la palabra? 10. ¿Cuántos hombres? 7. ¿Cuántas mujeres? 3. Perfecto. Listo. Tenemos claro que hacían un banquete y se turnaban. Empezaba por el primogénito, luego el segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero dice que sus hermanas iban a la casa de ellos. O sea, ¿quiénes hacían los banquetes? Los hombres. Los hombres. La autoridad siempre está delegada al hombre, no a la mujer. ¿No es cierto? En todo momento. Y no estoy diciendo, no, ahora las mujeres no pueden hacer. No. Tenemos claro que esa autoridad que Dios da, la da al hombre, la directriz. La mujer entonces, ¿qué hace? Está ahí apoyando al hombre. Está fortaleciendo, digamos, por debajo al hombre, digámoslo. ¿Sí? ¿Por debajo será? ¿O a igual? Dios nos hizo iguales. Nos hizo estar a la par. O sea que la mujer no está detrás. No es ese dicho que dice en el mundo que detrás de todo hombre hay una excelente mujer. No, siempre está a su lado. Porque el Señor la colocó a su lado. No la sacó, digamos, de su costilla solamente para dejarla atrás y que le sirva. No, la dejó como compañera. Porque ¿qué dijo el Señor cuando sacó a Eva? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, tan importante es el hombre tener esa directriz delante de Dios, o que esa directriz que le da Dios, y tener esa compañía, esa mujer que le está diciendo, oye, estás haciendo esto mal, o estás haciendo esto de esta manera, y uno consultarlo ante el Todopoderoso. La mujer es acompañamiento. Entonces no es que estén atrás ni que nosotros tengamos que decirles, como muchas veces usamos la Biblia, es que se debe someter,
Si tú te sometes a Dios, la mujer no tienes que hablarle nada de eso, porque ella misma se va a someter, porque ve el temor de Dios en tu vida. Si una mujer no se te somete cuando tú hablas, es porque en realidad tú no estás sujeto a Dios. Lo primero que debemos tener en cuenta es eso. ¿Por qué creen que Sara se sujetó tanto a Abraham? Porque veía la sujeción de Abraham a Dios. Y por eso le decía hasta mi Señor. Pero yo me imagino a Abraham ese sometimiento a Dios, para que esta mujer le hubiera dicho mi Señor. Si nosotros como hombres queremos que nuestras esposas nos traten con ese respeto, sometámonos a Dios. Y vamos a ver la gran diferencia. Pero bueno, estaban los hombres haciendo los banquetes. Pero ¿qué hacía el padre de ellos cada semana? Digamos que terminaba esto. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job? Santificaba a sus hijos. Eso es lo que un padre debe hacer. En vez de estar preocupado en otra situación, es estar pendiente de sus hijos, qué están haciendo sus hijos, en qué están colocando ellos sus ojos. No hay que dejar sueltos a los niños. Los niños hay que estarlos cuidando. Y esa es la directriz que da Dios hoy a nuestras vidas. Job estaba pendiente de lo que hacían y decía, en caso de que hayan hecho algo, porque de pronto han blasfemado contra mi Dios, entonces yo me voy a presentar. Porque él se presentaba ante Dios, porque era el sumo sacerdote de la casa. Si nosotros vamos a Levítico 1, del 1 al 17, vamos a ver cómo eran los holocaustos, cómo se preparaban los holocaustos y quién los presentaba, que era Aarón quien presentaba los holocaustos. No era nadie más, era el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote en la casa? Nosotros. Nosotros presentamos ante Dios todo lo que está haciendo mal nuestros hijos y ante Él oramos por nuestros hijos. Es la responsabilidad del hombre, no de la mujer. Desafortunadamente nosotros hemos dejado esa responsabilidad a las mujeres, porque nos es más cómodo hacerlo. Pero el Señor cuando creó o cuando hizo al hombre, ¿a quién hizo primero? Y no por el chiste que no, que primero se hace lo que se va a perder y luego lo perfecto. No. Hizo al hombre porque quería tener relación directa con el hombre. Es el hombre el que tiene la relación con Dios. La mujer, obviamente, yo no voy a decir que no, obviamente la tiene. Pero el Señor, su diseño es tener la relación con el hombre. A través del hombre es que viene la protección. Por eso dicen que el sacerdote de la casa es el hombre. Pero desafortunadamente el enemigo nos ha vendido una idea totalmente diferente a nosotros. Que nosotros somos los que debemos mostrarnos que ser hombre es tener una u otra mujer, que no nos atemos con hijos y creemos que eso es ser hombre. Hombre es el que responde por sus actos y responde ante Dios por estos actos. Eso es lo que debemos cambiar. Eso es lo que nos confronta el Señor también el día de hoy. Nosotros debemos ser siempre esos sacerdotes, pero que guíen. ¿Con qué? ¿Con que es que yo soy el que mando? ¿Es que yo soy el que dice? ¿Yo soy el eso? No, como está en la palabra. Pero si tú no eres un hombre, y estoy hablando en este momento directamente a los hombres, no sé, Señor, esto no me lo había pasado el Señor, pero llega aquí. Si tú quieres saber guiar a tu casa, métete con la palabra de Dios. No busques el consejo de otras personas. Si tú eres de las personas que buscan el consejo de otros para poder guiar a tu casa, estás equivocado. Busca la directriz de Dios. Está escrita, está bien plasmada en este libro de cómo debemos guiar a nuestro hogar. ¿A quién? A la presencia de Dios. Y el resto dice que vendrá por añadidura. Si nosotros aprendemos a llevar a nuestro hogar a la presencia de Dios, el resto vendrá por añadidura.
Pero veamos, Job ya vimos que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que tenía hijos suficientes, tenía riquezas, o sea, tenía una familia espectacular, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Vienen los siguientes versículos. Y dice en el 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué palabras del Todopoderoso? ¿Cómo se expresó de Job? ¿Cómo se expresa Dios de ti? ¿Cómo se expresa el Señor de ti? Mira cómo dice, no hay otro varón, no había en la tierra nadie más que se comportara como se comportaba Job. Y sacó pecho el Señor, yo me imagino, sacando pecho delante del diablo, diciéndole, mira a mi siervo Job. Y no le dijo hijo ni nada, sino un hombre que está a mi servicio, que me ama con todo su corazón, que en verdad se ha rendido a mí. ¿Y qué le contesta el diablo? Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuántas veces escuchamos claro? ¿Usted cómo no va a servir a Dios si a usted le está yendo súper bien? ¿Usted qué queja va a tener si a usted le va súper bien? Pues claro, usted va a servir a Dios, pero a mí que me está yendo mal, ¿por qué lo debería yo seguir? Y el diablo estaba colocándole esas palabras al Todopoderoso delante de él. Claro, pues ¿cómo no te va a servir si le está yendo súper bien y tú no lo permites que lo toquen? Pero veamos qué más dice. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahí sí, apenas el Señor le dio la autorización de destruirle todo a Job, ¿qué hizo Satanás? No perdió el tiempo, ¿no es cierto? Pero a mí lo que ya todos hemos escuchado la siguiente parte, cómo fue, y voy a leerlo ahorita, cómo fue que destruyó en un día todo lo que tenía Job y cómo fue la reacción de Job. Sin embargo, lo que el Espíritu me llevaba a entender era, ¿quién crees que pensó Job que lo había atacado? ¿El diablo o Dios? Porque él no tenía conocimiento del diablo. Entonces, ¿quién cree ustedes que pensó Job que lo estaba atacando? Dios. Y si vamos ahorita vamos a leerlo, pero Job en su mente decía, ¿qué hice? ¿O qué hicieron mis hijos que ofendieron a mi Señor para que haya venido esto? Él sí da una respuesta allí, todos sabemos que se quitó las vestiduras, Dios dio, Dios quitó, y más adelante vemos cómo vino una enfermedad porque el diablo también le pide que le toque su salud. ¿Y cuántas veces nosotros podemos vivir una situación de esta manera? Nos quita todo lo que tenemos, viene una enfermedad y no entendemos la razón por la cual viene esto en nuestras vidas. Lo único que podemos llegar a decir es, Dios dio, Dios quitó. O empezar a renegar, Señor, pero ¿por qué si yo te sirvo? Si yo hago las cosas que a ti te agradan, si yo he hecho holocaustos, yo me imagino a Job. Y más adelante vemos cómo inclusive en algunas partes Job también se cuestionaba y decía, Señor, ¿yo en qué te he ofendido? ¿Yo qué hice? Vinieron unos amigos, vino su esposa, excelente esposa a propósito, como le dice esa compañera excelente, cómo le levantó el ánimo. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, es ver cómo un hombre que está en esa situación, ¿cómo puede responder ante Dios? ¿Cómo responderíamos nosotros en esa situación? Hoy en día, a Dios gracias, no estamos viviéndolo, pero no sabemos qué quiera el Señor hacer con nuestras vidas para formarnos, para levantarnos y llevarnos hacia donde Él quiere. Algo que me agrada de la palabra es, dice,
todo lo que Dios hace es para bien. Nunca de lo que hace Dios es para el mal de nosotros. Al contrario, siempre es para bendecirnos, siempre es para fortalecernos. Y vemos allí cuando dice, en un día, en el 13, versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo esto. No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, en ese momento dice la palabra que él dijo, no veo que haya un despropósito de Dios, todo lo tiene bajo control el Señor. Más adelante, cuando viene la enfermedad y todo esto, pues ya obviamente es otro cuento. Ya vemos, si leemos el libro de Job, es espectacular, es un libro poético, pero es un libro que nos lleva a reflexionar cómo debe ser nuestra relación con Dios. No ver el mal o la situación que él vivió, cómo renegó, sino cómo le agrada de verdad a Dios que nosotros nos comportemos en esa situación. Y vemos también allí cuando dice que los sabeos, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Y acometieron los sabeos. Sí, los caldeos. ¿Qué tribus eran estas, los sabeos y los caldeos? Eran tribus, según lo que leí de ellos, que adoraban dioses de las estrellas. Eran astrólogos. Se dependían, digamos, del horóscopo, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me imagino esta situación. No sé si fue primero el fuego que vino del cielo o qué fue, pero ellos tuvieron o debieron tener una señal para poder actuar como actuar. Cuando vieron el fuego del cielo, como se movían con la astrología y con cosas de las estrellas, se movieron ellos a atacar a Job. Yo me imagino que ellos estaban ansiosos de destruirlo y solo esperaban esa señal. ¿Qué señal puedes estar dándole al enemigo para mostrar tu debilidad? Para que él sepa a dónde puede atacarte para tratar de destruirte. No le demos esa pauta. Si tu debilidad es, ¿qué digo yo? El mentir, entonces trata de fortalecerte en la palabra de Dios. No busques abrirle esa brecha al enemigo, porque es allí donde él puede llegar a atacarte. Pero no pienses que es que me va a atacar el enemigo y que es que Dios mío, y que no. Si abres esa brecha y tú le pides fortaleza al Todopoderoso, Él va a orar y sabiamente Él va a hacer algo para fortalecerte en esa área. Tenlo por seguro y vas de pronto a decir, pero ¿por qué permitiste esto, Señor? Pero recuerda estas palabras, el Señor te quiere formar. Quiere que tú seas fuerte en algo para que no vuelvas a caer. Si nosotros vemos ahorita, vamos a leer el capítulo 42, cómo Dios fortaleció una vez a Job, pero tenía que ser formado, tenía que ser fortalecido, tener una verdadera relación ¿con quién?
con Dios. Bien, es que es tantas cosas que hay en la palabra que decir todo lo que hay en un tiempo tan corto es difícil, pero voy a intentar. A veces nosotros creemos que si nos va bien, estamos agradando a Dios, que porque nos va súper, súper, súper bien. Entonces estamos agradando a Dios y por eso Dios nos bendice tanto. Pero cuando nos va mal, creemos todo lo contrario, que Dios se olvidó de nosotros. Y así no funciona Dios. Dios es el que siempre está dando. Él no se detiene a dar. Somos nosotros los que tomamos la posición que Dios nos está bendiciendo por la circunstancia que estamos viviendo. Nuestras circunstancias muchas veces mueven también nuestra actitud o nuestra forma de ser delante de Dios. Y debemos dejar de ser de esa manera. Lo que vivimos, nuestro entorno, no puede ser lo que nos lleve a la presencia de Dios o a creerle a Dios. Si a ti te va bien, le crees a Dios, pero si te va mal, no le crees a Dios. Si sufres una enfermedad, no le crees a Dios. Al principio lo dije y esas palabras las tomé de alguien que dijo que él no iba a dejar de ser Dios, así hagas o no o dejes de hacer, en una enseñanza que nos dieron. Entonces, Dios no va a dejar de ser Dios. Hagas lo que tú hagas, Él no va a dejar de ser Dios. Y ahorita lo vamos a ver porque Él me llevó a que leyéramos desde el capítulo 38 al 41 seguidito. Pero ahorita lo vamos a leer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que le responde Dios a Job después de todo lo que le dice Job durante todos estos libros a Dios. Pero, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos cuando estamos en dificultad? Que lloremos, que nos lamentemos, que vayamos ante el hermano. Hermano, es que me está yendo tan mal. Es que yo no sé, es que Dios, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué hice mal para merecer tal castigo? Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú muestres al Dios verdadero, al Dios que está en ti. Que aunque pases dificultades, Dios está delante mío y no me voy a detener. Pero estas palabras siempre, siempre nos las han dicho. Pero nosotros las hemos dejado a un lado. No sé qué situación estés. No lo sé y no he venido a decir, Señor, revélame cómo está tu pueblo. No. Porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe cómo ha sido nuestra relación delante de Él. Si nuestra relación ha mermado, ¿por qué ha mermado? ¿Ya no le crees a Dios? Si tu relación con el Todopoderoso ya no es lo mismo que era al principio, ¿ya no le crees a Dios? Porque no hace lo que tú quieres, porque no hace tu voluntad, porque Señor, porque no me bendices si te pedí esto, Señor, y yo he hecho todo lo que está en tu palabra. Eso no es lo que le agrada a Dios. Porque si tú estabas esperando un cambio o un trueque porque yo hago esto y el Señor entonces tiene que hacer esto, estamos equivocados. Porque el Señor no se mueve de esta manera. El Señor, Él da porque a Él le place dar. Y a nosotros nos debe placer darle todo a Él sin esperar nada a cambio. Si el Señor te bendice, chévere. Gloria a Dios. Si el Señor aparta por un momento su mano, gloria a Él. Porque algo está haciendo bueno para bendecirte, para que con tus manos no lo dañes. Porque Él quiere darte lo mejor. Lo mejor te lo quiere dar. Pero con nuestras manos lo podemos destruir. Muchas veces escuchamos ese adagio popular que con lo que hacemos con las manos, lo dañamos con los pies. Y eso delante de Dios es lo mismo. Nosotros podemos haber predicado aquí, venir yo y predicarles a usted una palabra espectacular. Ir a la presencia de Dios, Señor, ¿y por qué hoy la iglesia estuvo desocupada si tú dijiste que iba a estar? ¿A quién le estoy creyendo? ¿A Dios? ¿O lo que yo estoy viendo?
yo le debo creer al Todopoderoso. Y mi fe debe estar ceñida a Él. No detenernos en ninguna manera a creerle al Dios Todopoderoso. Él es el único que nos puede levantar y restaurar. Solo Él y nadie más. Pero yo quiero que me acompañen al capítulo 38 y lo voy a leer de una versión actual. De pronto no me puedan seguir, pero es que lo importante es lo clarito que responde el Señor a Job. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Bueno, voy a empezar a leer y ustedes me siguen. Si puede, digamos, como les digo, no va a ser literal, ¿no? Dice, el Señor le respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Cómo lo para de una vez el Señor, ¿no es cierto? Y así nos está hoy llamando al orden a nosotros Dios. Y me encanta como dice, párate como hombre, o pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. En el versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también si lo sabes, ¿quién tomó sus medidas? ¿O quién la midió palmo a palmo? ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular mientras cantaban las estrellas del alba y los seres celestiales se regocijaban? Cuando las aguas del mar se desbordaban, ¿quién les puso compuertas para controlarlas? Cuando yo cubrí el mar de nubes blancas y lo envolví en oscuridad, establecí para el mar este decreto que ponía límite a sus movimientos. Podrás llegar hasta aquí, pero no más allá. Hasta aquí llegarán tus orgullosas olas. El Señor le puso hasta el límite a las aguas. ¿Y recuerdan qué límite le puso a Satanás? Puedes tocarle su integridad, ¿no es cierto? Su salud. Puedes tocarle todos sus bienes, pero su vida no la toques. ¿Quién tiene el control? Dios. Entonces, cada vez que veamos algo, Señor, tú tienes el control y tú has puesto un límite, Señor. Yo te creo, tú vas a hacer. Lo que tengas que hacer, hazlo, Señor. ¿Alguna vez le has dado órdenes a la mañana? ¿Le has señalado al alba cuál es su lugar para que tome los extremos de la tierra y se sacuda de encima a los malvados? Con el alba la tierra cambia de aspecto y se reviste con tonos de lacre para sello, pero si les quitas su luz a los malvados, estos pierden su fuerza y son vencidos. ¿Qué nos dice el Señor allí también? Que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos dejarnos vencer. Él está con nosotros. Entonces mostremos que está con nosotros. Y no, ay, es que hoy sí y mañana, no, es que no puedo, hermano. Es que tengo tanto dolor. No. Dios nos está diciendo derechitos, como les he enseñado, que deben serlo. Creyendo que yo estoy con ustedes. ¿Has bajado alguna vez al fondo del mar? ¿Has recorrido los senderos del abismo? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Has visto el umbral del reino de las sombras? ¿Has calculado la extensión de la tierra? Hazme saber si sabes todo esto. Y está en signo de admiración, ¿no? ¿Sabes cómo llegar a la casa de la luz? ¿O en qué lugar se resguardan las tinieblas? Entonces, ¿puedes guiarlas hasta sus fronteras y mostrarles la senda que conduce a su casa? Claro que lo sabes, pues ya habías nacido. Son muchos los años que has vivido. El Señor le contesta de esa manera a Job, ¿no? Claro, usted ya lo sabía. Usted ya era Dios, ¿no es cierto? Ahí el Señor le está diciendo eso. Tú te crees ya Dios. Tú no eres Dios. Dios soy yo, nadie más. Dice, ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto dónde está almacenado el granizo? Yo los guardo para momentos angustiosos, para los días de combate y de batalla. ¿De qué manera se difunde la luz? ¿Cómo se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién le abrió el camino al aluvión
y con él a los truenos y relámpagos que descargan su furia en los páramos y en desiertos que nadie habita? Con la lluvia sacia su sed el desierto y brota en el desierto la tierna hierba. ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿Quién da origen a las gotas de rocío? ¿Del vientre de qué madre sale el hielo? ¿Quién da origen a la escarcha? ¿Cómo es que el agua se endurece como piedra y la superficie del mar profundo se congela? ¿Puedes atar los lazos de las Pléyades o desatar las ataduras de Orión? ¿Puedes sacar las constelaciones a su tiempo o guiar a la Osa Mayor y a sus cachorros? ¿Conoces acaso las leyes de los cielos? ¿Puedes controlar su potestad en la tierra? ¿Puedes dar órdenes a las nubes y hacer que te cubra un torrente de lluvia? ¿Puedes marcar la ruta de los relámpagos y hacer que ellos se pongan a tus órdenes? ¿Quién le dio ¿Quién le dio sabiduría al ibis? ¿Quién le dio inteligencia al gallo? ¿Quién con tanta sabiduría cuenta las nubes y quién derrama las aguas de los cielos para reblandecer los duros terrones cuando estos se pegan por falta de humedad? ¿Te atreverías a cazar la presa para el león? ¿Te atreverías a saciar el hambre de sus cachorros, que tendidos en sus cuevas esperan impacientes la hora de comer? ¿Quién alimenta al cuervo y sus polluelos cuando estos saltan de un lado a otro y graznan hambrientos pidiendo a Dios su comida? ¿Sabes tú cuándo paren las cabras del monte? ¿Has visto acaso nacer a los cervatillos? ¿Sabes cuántos meses dura su preñez y cuándo los cervatos tienen que nacer? Para que nazca la cierva, se encorva, y en cuanto nace su cría, se calma su dolor, y los cervatos crecen y se hacen fuertes, y se apartan de la madre para nunca volver. ¿Quién ha criado libre al asno montés? ¿Quién lo libró de sus ataduras? Fui yo quien lo hizo habitar en la soledad, quien le dio el páramo por habitar. Clarito, todo el Señor deja clarito. Yo, el yo soy, no William, yo, el Todopoderoso Jesucristo, el Dios Todopoderoso Padre. La ciudad y sus tumultos le resultan divertidos. No sabe obedecer los gritos de los arrieros, busca pastos en los altos montes y hace de toda hierba su alimento. ¿Y acaso el búfalo querrá servirte? ¿Se quedará tranquilo en tu pesebre? ¿Podrás ponerle un yugo para trabajar la tierra? ¿Hará surcos en el valle porque se lo mandas tú? ¿Podrás confiar en su gran fuerza? ¿Crees que puedes confiarle tus labores? ¿Podrás encargarle que recoja tu semilla y que la amontone en tu granero? Todo esto le estaba diciendo el Señor porque Job, en el capítulo 6, él estaba diciendo esto, que él había hecho, que no había hecho. El avestruz agita su bello plumaje, que no es tan bello como el del pavo real. Pone huevos y luego los abandona y los deja calentar bajo el polvo de la tierra. No le importa que alguien los aplaste, ni que las bestias del campo los destrocen. Cuando yo leía esa parte, era diciendo, si al avestruz no le preocupa cómo quedan sus huevos, porque sabe quién los está cuidando, ¿a ti por qué te preocupa la situación que estás viviendo? ¿Por qué? Si yo te estoy cuidando, si en verdad yo soy tu Dios, como me dices, ¿de qué te preocupas? Si yo tengo todo bajo control. Dice el 16, es cruel con sus polluelos como si no fueran suyos. No piensa que su trabajo pudo haber sido en vano. Y es que yo no le doté de sabiduría, tampoco lo doté de gran inteligencia. Pero en cuanto emprende la carrera, se burla del caballo y de su jinete. ¿Qué le está diciendo el Señor? Al avestruz no le di inteligencia, no le di sabiduría, pero la hice un ave que corre. ¿Sí? A ti te di sabiduría, te di inteligencia para que corras. ¿Y por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Y es que adelante dice, pero en cuanto emprende la carrera se burla del caballo y de su jinete. ¿Acaso tú dotaste al caballo de su destreza? ¿Cubriste acaso su cuello de ondulantes crines? ¿Puedes asustarlo como si fuera una langosta?
Si un resoplido suyo asusta a cualquiera, tan fuerte es que escarba el suelo con sus cascos y así se apresta a entrar en combate, nada le espanta, a nada le teme, ni se arreda ante la espada. Suena a su lado las flechas en la aljaba, brillan las lanzas, chocan las jabalinas, pero el impetuoso escarba la tierra sin que le asusten los toques de trompeta. Más bien el sonido del clarín lo excita y a la distancia percibe los olores del combate, el griterío y las órdenes de ataque. O sea, el caballo cuando escucha el clarín como que le da más fuerza de avanzar al combate. Eso debería ser nosotros. Cada vez que el Señor nos da ese clarín en su palabra, avanza que yo estoy contigo, yo no me voy a detener, mi mano no se ha detenido contigo, avanza, corre, no te detengas, aunque veas dificultades, aunque veas situaciones, avanza, deberíamos hacerlo. Porque Él nos dotó de sabiduría, nos dotó de inteligencia, nos dio su palabra para avanzar y no detenernos. Es el tiempo, iglesia, de no detenernos a queja delante del Todopoderoso. Es el tiempo de avanzar, porque Él está delante de nosotros como un gran general, guiándonos, mostrándonos el camino y dándonos la victoria, o mejor, ya nos dio la victoria, debemos es conquistarla para Él. Dice, ¿acaso por órdenes tuyas vuela el gavilán? Perdón, ahí puso un punto que no va. ¿Acaso por órdenes tuyas vuela el gavilán y tiende el vuelo para dirigirse al sur? ¿Acaso por mandato tuyo se remonta el águila y pone su nido en lo alto de las rocas? Su nido se halla en los altos montes, en la punta de los más altos peñascos. Con sus dos potentes ojos desde lejos acecha su presa y alimenta sus polluelos con la sangre de su presa. Donde hay un cadáver, hay un águila. ¿Qué está diciendo el Señor? Donde yo te ponga es porque tú eres esa águila. Tú vas a darle alimento. Por medio de mi sangre vas a levantar a esa gente que está muerta. Proclámame mi palabra, proclámame a mí y vas a ver cómo esta gente se va a levantar porque yo estoy contigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Donde hay un cadáver, ¿cuáles son esos cadáveres? Todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Quiénes somos esas águilas? Nosotros nos damos cuenta que les falta a Dios. Entonces prediquémosles que el Señor está respaldando. Va a respaldar de gran manera este tiempo para nuestras vidas. Es el Todopoderoso. Creámosle. No nos detengamos. En el capítulo 40 dice, el Señor desafía a Job. Tiene un título acá. En esta Biblia dice, el Señor también le dijo a Job, ¿te parece sabio discutir con el Todopoderoso? Esa pregunta me la colocaba el Señor a mí. ¿Te parece correcto discutir conmigo? Y yo caí y me postré hace unos meses porque yo fui altivo delante de Él y traté de contender con Dios. Con Dios no se contiende porque ya hemos perdido. Entonces el Señor aquí me colocaba y me hacía traer eso a mi memoria. ¿Te parece sabio discutir con el Todopoderoso? El que discute con Dios tiene que responderle. O sea, como quien dice, vamos a pelear, Señor. Entonces voy a responder. ¿Y con qué le vamos a responder al Señor? ¿Somos santos? Como Él es santo. Sus ángeles cantan santo, santo, santo. 3 veces. ¿Nosotros cuántas veces nos pueden decir que somos santos? Solo Dios es santo, santo, santo. Entonces, pongámonos en nuestra posición. Y no busquemos la posición de ser Dios. Porque nosotros no somos dioses. Nosotros somos sus hijos. Y debemos rendirle respeto al Todopoderoso. Bajar nuestra cabeza. Dejar de ser altivos y postrarnos ante Dios. Porque ¿quién podrá estar en su presencia? ¿Quién? Sin bajar la cabeza. No hay solo uno. Ni siquiera sus querubines, arcángeles. Porque ellos se postran delante de Dios y cantan santo, santo, santo. Entonces, ¿por qué nosotros nos hacemos más dignos delante de Dios? Y Job le respondió al Señor. Y me encanta cómo le responde. Indigno soy. ¿Qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Una vez he blasfemado, así que no voy a responder. Hablé por segunda vez y no lo volveré a hacer. ¿Qué está diciendo Job al Señor? Señor, perdóname, porque hablé contra ti.
Hablé en contra tuya, Señor. Pero heme aquí. Voy a callar, porque contra el Dios Todopoderoso no debo hablar. Y el Señor me decía, ¿son ustedes mis amigos o mis enemigos? Si son mis amigos, no hablen mal de mí. Hablen bien de mí. Porque si no, se convierten en mis enemigos. Ustedes están bajo mi protección y se deben comportar como mis hijos. Dice, continúa en el 6, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y le dijo, pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Acaso vas a invalidar mi justicia? Uy, cuando el Señor colocaba eso, ¿vas a invalidar mi justicia? Es que tú eres injusto, Señor. Porque a uno le das y a mí no me das. Y yo que te sirvo tanto, Dios. ¿Yo qué soy? Ay, Señor, que voy y predico. Allí le predico al uno, le predico al otro. Señor, no paro de predicar. Y tú, Señor, no me bendices. Aquí dice, yo soy injusto. ¿Tú me vas a hablar de injusticia a mí? Cuando yo di a mi hijo en una cruz para que tú por gracia puedas estar en mi presencia y podamos volver a estar juntos, no me hables de injusticia. Yo soy un Dios justo. ¿Acaso vas a invalidar mi justicia o vas a condenarme para justificarte? Vas a condenarme para justificarte. Le echamos la culpa a Dios, ¿no es cierto? Eso es culpa de Dios. Es que Dios no hizo, es que Dios no hace. ¿Tú qué estás haciendo? Está diciendo el Señor, deja de estarme echando la culpa, ponte mi vestidura y levántate y camina delante de mí, como yo te he enseñado que camines. Detente ya de estar hablando lo que no debes hablar. ¿Tienes acaso el mismo poder que yo? Es que Job es un libro que debemos leer, escudriñar tan detenidamente, hay tanta enseñanza en este libro. Pero cuando dice, ¿tienes acaso el poder que yo tengo? ¿Sí? Entonces el Señor dice, ¿puede tu voz resonar como la mía? Revístete de majestad y de gloria, cúbrete de honra y hermosura. Deja sentir todo el ardor de tu ira. Fija tu mirada en los orgullosos y humíllalos. Fíjate en los soberbios y abátelos. Quebranta a los malvados, ponlos en su lugar. Sepúltalos a todos en la tierra. Cúbreles la cara y déjalos en tinieblas. Entonces yo tendré que reconocer que tu diestra tiene el poder de salvarte. ¿Qué le estaba diciendo el Todopoderoso? Si tus obras son las que te salvan, muéstramelo delante de mí, que eso es lo que te va a salvar. Pero no eres tú, es por mi gracia, porque yo permití que mi hijo muriera en una cruz para que hoy estemos restaurados en relación tú y yo. No es porque tú te creas el mejor, no es porque tú seas el mejor hoy en día, o quieres que te... Aquí lo que estaba diciendo el Señor a Job es lo siguiente, en pocas palabras, ¿quieres que te recuerde tu pasado? ¿Qué hiciste en tu pasado? Y recuerda, yo no tengo memoria de él. ¿Por qué? Me aceptaste a mí. Eres tú quien lo está trayendo ante mi presencia día tras día con tus oraciones, con tu intercesión. Cambia tu forma de creer en mí. Si yo te dije que iba a hacer, voy a hacer. Y nadie me va a detener. Esa es una promesa. ¿Iba en dónde? En el 15, gracias. 14. Mira a Behemoth, la bestia de las bestias. Uy, yo cuando busqué esas bestias, porque las creó Dios, ¿sí? Pero ¿con qué fin? Y dice, mira a Behemoth, la bestia de las bestias, criatura mía, lo mismo que tú. Se alimenta de hierba como los bueyes. Su fuerza se concentra en sus lomos y su vigor se halla en los músculos de su vientre. Sacude su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos se entrelazan y sus huesos parecen barras de bronce. Sus patas son tan fuertes como el hierro. Behemoth fue mi primera obra. Yo lo hice y solo yo puedo matarlo. No hay nadie que pueda matar a esa bestia. Solo el Todopoderoso.
Y dice, en los montes crece hierba para él, y allí retozan las bestias del campo. Behemoth se echa entre los juncos, se echa entre las matas, en los esteros. La sombra de los árboles lo resguardan, los sauces del arroyo lo rodean. Si el río se desborda, él no se espanta, se queda tranquilo, aunque el río Jordán lo cubra. ¿Quién puede atacarlo estando él despierto? ¿Quién puede acercarse a él y horadarle el hocico? ¿Qué está diciendo el Señor? Yo soy el único que lo puede destruir. Y él sabe, en la misma bestia, que aunque se levanten muchas cosas a su vida, solamente si el Señor quiere hacerlo, lo va a hacer. Él reconoce, y nosotros, siempre que se levanta cualquier situación, oh Señor, ¿dónde estás? Oh Señor, tú no respondes mi oración. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en lo que tú haces o en lo que le has creído a Dios? Recuerda que es fe, es la certeza de lo que se espera y la gracias, mija, y la convicción de lo que no se ve. Es el creerle a Dios sin haberlo visto. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dijo que tenía que poner la llaga, el dedo en la llaga a nuestro Señor. La colocó y Tomás dijo, uy Señor, si eres tú. ¿Qué le contestó nuestro Señor? Dijo, ¿tú has creído? Porque has tocado. Dichosos aquellos que sin haber visto, creen. O sea, esto es de ver a Dios o de creerle a Dios. Entonces creámosle a Dios, que está con nosotros. Entonces, iba 41. ¿Acaso puedes pescar al leviatán con anzuelo? Otro. Leviatán nosotros sabemos que lo tipifican con Satanás, ¿no es cierto? Y dice con anzuelo, ¿puedes atarle la lengua con una simple cuerda? ¿Puedes atarle una soga en la nariz y horadarle con ganchos la quijada? ¿Acaso crees que te pedirá clemencia o que con palabras dulces te pedirá su libertad? ¿Crees que se comprometerá contigo a ser tu siervo para siempre? ¿Podrás jugar con él como un ave y ponerle un lazo para que se diviertan tus hijas? ¿Ofrecerás con él un banquete para tus amigos? ¿Podrán los carniceros descuartizarlo y venderlo? ¿Podrás cortar con cuchillos su dura piel? ¿Podrás clavarle un arpón en la cabeza? Haz el intento siquiera de tocarlo. Será una batalla memorable que nunca más repetirás. Cuando el Señor me decía esto, ataca al diablo, atácalo. Y siempre vas a retroceder por una sencilla razón. Porque tú no estás yendo en mi nombre. Tú no estás yendo y creyendo a lo que yo te estoy diciendo. Tú te vas a enfrentar a él con temor. Pero si te enfrentas a través mío, siempre vas a vencer. Tú no lo necesitas vencer, él ya está vencido. Créeme a mí que yo ya lo vencí. Pero le estás dando tanta autoridad con tus palabras, que es que el diablo hace, es que el diablo no sé qué, que él se aprovecha de esta situación. Pero créeme a mí, yo lo detengo. Yo soy el que le puede decir, no más, no me lo toque más. Porque es mi hijo y usted no lo toca. Pero no contiendas, porque será una batalla que estás perdiendo. ¿Me he hecho entender con esto? El enemigo ya está vencido, pero nosotros no tenemos que contender con él. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Esa es la clave de creerle a Dios. Confiar y creerle que Dios está con nosotros. En vano espera quien prenda a domarlo. De solo verlo cerca, el más valiente tiembla. No hay nadie tan osado que lo quiera despertar. Entonces, ¿quién podría enfrentarme a mí? O mejor, dice aquí, ¿quién podría enfrentarse a mí? ¿Quién me ha dado algo para que se lo devuelva? Y aquí esa palabra quiero detenerme un poquito porque el Señor me la colocó. ¿Quién a mí de ustedes, y yo me incluyo, me ha dado algo a mí para que yo tenga que devolverle? Si yo todos se los he dado a ustedes, ustedes me pertenecen. Entonces, ¿por qué osan en sus oraciones decir, es que yo he hecho, es que yo sí hago, Señor, es que yo no sé qué? No. Adórenme, enaltézcanme. No sé si se dice, enaltézcanme. Glorifiquen mi nombre. Vengan a mí con cánticos de alabanza, de agradecimiento.
y no de dolor, no de tristeza. La situación no los debe cambiar en su forma de orar. ¿Cómo es tu oración cuando estás en bendición? Oh, alabado el Señor, y danzas, y ay, Señor. Y cuando estás en tribulación, Señor, yo no sé, ¿por qué te apartaste de mí? ¿Por qué? ¿Por qué cambia tu oración? Por las cosas materiales, por las cosas que ves. Porque no cambia, más bien tu oración a adorar a Dios de verdad en todo tiempo y en todo momento. Ese es el Dios que quiere, es el Dios que quiere que nosotros creamos. El Dios que todo lo puede y todo lo tiene bajo control. Que no importa la situación que estés viviendo, sino que te levantes y lo adores, creyendo en que Él está haciendo algo bueno con nuestras vidas. Bueno, dice el 12, aún me falta decir algo acerca de sus miembros, de su gran poder y su elegante presencia. ¿Hay alguien capaz de hacerle frente? ¿Alguien que se arme de valor y le coloque un freno? ¿Quién podrá abrirle esas potentes quijadas sin que se espante al ver sus filosos colmillos? Está orgullosamente revestido de duros escudos, cuyo cerrado tejido resguarda su cuerpo. Tan estrechamente unidos están unos con otros que ni el viento más fino los puede atravesar. Cada escudo se entrelaza con el otro, están trabados entre sí y no se pueden separar. Cuando esta bestia resopla, lanza fuego. Chispas de lumbre salen disparadas. Por su trompa lanza humo como chimenea. Despide vapor como una olla en el fuego. Con sus resoplidos prende fuego a los carbones, pues brama y lanza fuego por sus fauces. La fuerza de su cuerpo está en su cuello. Cuando ataca, hunde el miedo como polvo. Su piel parece blanda, pero es dura. Es tan firme y resistente como el hierro. Su corazón es duro como una roca, rígido como una piedra de molino. Aún los más valientes se les enfrentan temerosos y llenos de miedo se rinden ante él. Si alguno le da alcance con la espada, no lo hiere, ni con lanza, ni con flechas, ni su escudo los protege. El hierro es para él como la paja, y el bronce es como un tronco podrido. No le espantan las flechas que sobre él caen, y las piedras lanzadas con honda le son como paja. Para él las armas son como hojas secas, y el silbido de la jabalina le resulta divertido. Su pecho está cubierto de agudas escamas, y al arrastre va abriendo surcos en el fango. Si se lanza al mar, este hierve, y brotan candentes burbujas de agua. Tras de sí va dejando una brillante estela, cabellera de plantas se torna la blanca espuma. Nada en la tierra se le puede comparar. Es un monstruo que nadie le teme, que a nada le teme. A los poderosos los mira con desprecio. Es el rey de todos los soberbios. Entonces, ¿a quién serviremos? El Señor lo que está diciendo ahí en esa palabra, y termina esa palabra de una manera espectacular. Es el rey de los soberbios. Entonces, baja tu cabeza ante el rey, porque nosotros nos humillamos ante el Dios Todopoderoso, y Él empezará a formarnos. De humildad no es porque tú digas yo soy humilde, ay aleluya, yo soy el santo. No, es porque el Todopoderoso en verdad lo está haciendo en ti para que otros lo vean. Y voy al 42, con ese terminamos, que es el versículo que el Señor dio, el primero y el 42, el capítulo, perdón. Dice, entonces Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes, todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. ¿Cuál fue la actitud de Job cuando escuchó la palabra de Dios? Señor, perdóname. Yo fui el osado, el que se atrevió a condenarte a ti, al juzgarte a ti, al decirte cosas a ti. Fui yo, Señor.
Pero heme aquí, Señor, me humillo, perdóname, porque jamás lo voy a volver a hacer, Señor. Perdóname, ayúdame. Porque antes solo de oídas te había escuchado o te había oído. Pero ahora sé quién es mi Dios. Ahora sé cuál es. Y hoy nos ha sido revelado quién es nuestro Dios. El Todopoderoso, el que todo lo puede. El que con solo decir una palabra puede cambiar una situación. Pero no lo hace porque necesita formarnos. Y nos ama tanto que sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Ya el otro versículo es cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán: estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. ¿Qué está diciendo el Señor? Hoy vamos a orar delante de Dios. Vamos cada uno de nosotros a decirle al Todopoderoso: Señor, no he hablado correctamente. No sé en qué no has hablado correctamente, no sé, y yo no necesito que me digas y que me escribas y que aquí yo los ponga delante de Dios. No, cada uno de nosotros sabe qué le ha dicho mal a Dios. E inclusive, cuando hablamos mal de nuestros hermanos, como lo decía el pastor Mauricio la semana pasada, cuando hablamos mal de nuestros propios hermanos, eso desagrada a Dios. Es como si habláramos de nosotros mismos o habláramos de Dios. Si yo hablo mal de las autoridades que Dios ha colocado en un lugar, eso es hablar en contra de Dios. Queramos creerlo o no queramos creerlo, pero es hablar en contra de Dios. Tenemos que aprender a callar. Y así como hizo Job, humillarnos: Señor, me rindo. Yo fui el osado que habló. Y termina diciendo aquí la palabra que solamente cuando mi siervo Job ore delante de mí por ustedes, yo escucharé. Porque dice: entonces Elifaz el tematita, Bilmat el suita y Sofar el naamatita fueron e hicieron lo que el Señor les ordenó. Y el Señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos. O sea, no fue por el holocausto, no fue por eso, fue por gracia. Y recuerdan quién es el intercesor, nuestro abogado ante Dios Todopoderoso: Jesucristo. Vamos a ir a su presencia, a decirle: Señor Jesús, aquí estoy, intercede ante mi Padre Celestial, porque solo tú puedes cambiar mi vida. Perdóname por haber blasfemado, Señor, por haber hablado mal de ti, Señor. Aquí el Señor nos está diciendo: hablaste mal de fulanito sutanito. La semana pasada nos dijo que de nuestros hermanos, ¿no es cierto? Hoy nos está diciendo que hablamos mal de Él. ¿Y qué tan fácil es creerle a Dios cuando todo nos va bien, ¿no es cierto? ¿Qué tan difícil cuando nos está yendo mal? Pero el Señor quiere que Él desearía que fuera totalmente al revés. Que entre más le creyéramos, de pronto fuera cuando estamos mal. Yo creo que Él se fascinaría. ¿Sí? Obviamente no nos quiere ver de esa manera. No malinterpreten. Dios siempre nos quiere ver en bendición. Vamos a orar, pero yo quiero que tomen cada uno un tiempo. No para recordar. El Señor no quiere traer a memoria. Quiere que nos rindamos, nos postremos delante de Él y le digamos: Señor, rendido ante ti. Ya no puedo más.